Ya entramos en el último bloque del péndulo para hablar acerca de la educación en tiempo de crisis con el profesor Bernardo Toro. Gracias por estar presente, profesor. Sabemos que usted tuvo una actividad intensa desde que llegó al país y antes de irse, bueno, queríamos tenerle gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación. Bueno, se reunió con las autoridades. ¿Qué temas pudieron tocar con las autoridades, profesor? O sea, básicamente lo que se trabajan en Juntos por la Educación es tratar de generar un modelo educativo que responda a varios problemas de hoy. Uno, un modelo educativo que sea capaz de formar ciudadanos, no alumnos, sino ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Personas que sean capaces en grupo, en cooperación con otros, de transformar, de crear o de modificar el orden social. Hoy la ciudadanía moderna no es como antiguamente en el concepto liberal, que esa ciudadanía era ser mayor de edad, poder votar, poder ser elegido, poder que lo metan a uno a la cárcel. Hoy ciudadano es una cosa absolutamente distinta, es una capacidad. Yo soy ciudadano en la medida que soy capaz, en cooperación con otros, de ver cómo ordeno las cosas para vivir dignamente y ser feliz y cuidar el planeta. Ahora, me imagino que le habrán puesto al tanto de la realidad paraguaya de educación. Pues la realidad paraguaya de educación no es muy distinta al resto de los países de América Latina. O sea, hay suficientes evidencias de que depende. O sea, usted compara Brasil con Paraguay, con Colombia, somos tan buenos o tan malos, tenemos problemas absolutamente similares. Y parte de lo que tenemos que aprender a ver si juntos podemos resolver muchos problemas educativos, porque una de las dificultades que hay en América Latina es creer que a un país le puede ir bien solo. ¿Sí? O aprendemos a resolver los problemas educativos, económicos, políticos, ambientales, entre todos, o peor para el que le vaya bien. Porque si le va bien, todos nos vamos a ir para allá y dañamos el logro. Entonces, aprendemos a resolver los problemas entre todos como región, o es muy difícil realmente que un país independientemente salga adelante en América Latina. Eso es demasiado evidente, pero a las sociedades latinoamericanas todavía nos cuesta mucho trabajo entender que necesitamos del otro para resolver el problema. O sea, Paraguay no puede resolver su problema solo, como Argentina No, tampoco. totalmente. Ahora, más todavía en un mundo globalizado, aunque hay algunos que ya lo quieren sacar la globalización otra vez de nuestros países, pero ¿cuáles son los principales problemas educativos en Latinoamérica? Bueno, hay un montón de problemas que son de la forma como nosotros los adultos vemos las cosas. Sí. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál es la mayor decisión de un país frente al mayor problema que hay? Los mayores problemas de educación son bastante invisibles. El mayor problema desde el punto de vista educativo en sí mismo es el hecho de que el 50% de los niños no saben leer bien. Entonces usted dice mundo globalizado, entonces un poco como les explicaba. Un niño del sector rural cuando llega primero de primaria maneja entre 350 y 400 palabras. Un hijo de una persona de clase alta, de un ejecutivo, un profesional, llega a primero de primaria manejando de 3.500 y 4.000 palabras distintas. Así es la diferencia. Así es la diferencia, de 1 a 10. 10%. 10 veces. 10 veces, sí, claro. Entonces, si la educación de la escuela, en los primeros grados de primaria, en los 5 primeros grados de primaria, no logra curar esa brecha, esa distancia se va a mantener todo el tiempo. Entonces, como uno no ve más realidad que puede clasificar, entonces estos niños están clasificando la realidad con 400 palabras. Ese es el mundo que pueden ver. Usted les puede poner banda ancha de 100 megabytes, claro, dotarlos del mejor computador del mundo, y cuando enfrentan... Pero van a hacer las 400 van a ver eso. Exacto. ¿Sí? Entonces, creer que con la tecnología ayuda si uno tiene hipótesis claras, pero creer que porque ponemos computadores vamos a resolver el problema, eso no es cierto. Entonces, una gran decisión es cómo logramos que todos los niños de América Latina adquieran altos niveles de escritura y lectura si queremos hablar de globalización, de innovación, de tecnología, de todas estas cosas. Ese es un punto. Pero para poder hacer eso hay que resolver una cosa que no depende de los niños, sino de nosotros. Un país es serio en educación cuando no culpa al alumno del fracaso. Y tenemos un sistema que el niño es el que pierde el año. Exacto. ¿Sí? Entonces, si no se genera la cultura de que si un niño no aprende, no es porque el niño no quiere. Toda persona en el planeta, cualquier persona en el planeta puede aprender algo si hay motivación y método. O sea,
Yo cuento mucho la historia cuando viví en Canadá. ¿Cuál es el papel entonces del docente? Ya vamos para allá. Pero es que si no se tienen Sí. estos conceptos claros, comenzamos también a echarle la culpa al docente. Esto es un problema de cómo vemos el mundo. Yo viví en Canadá y mis hijos, pues obvio, estudiaron en la escuela pública de ahí de Toronto. Y me hice amigo de la directora de la escuela. Y un día voy a visitarle y me dice el asistente, no lo puede atender la directora porque hay emergencia roja en el colegio. Si a un colombiano le dicen emergencia roja, piensa en bombas, Sí, secuestros. sí, claro. Digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, imagínese, Bernardo, que hay 2 niños que están bajando de rendimiento. Hay Y ya emergencia. era emergencia roja. Es que tiene que ser así, porque la escuela no es para que los niños vayan a la escuela no es para que los niños les den clase. El sistema educativo existe por una sola razón, para que la gente aprenda. Sí. O sea, pero la idea que nosotros tenemos es que los niños, el secreto es que vayan a la escuela y les den clase. Ese no es el problema de la educación. El problema de la educación es cómo logramos que todos aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en felicidad y en solidaridad. Para eso se paga el sistema. Entonces, nosotros creemos que la profesión del educador es enseñar, no. La profesión del educador es lograr que la gente aprenda. Dar clase es muy fácil. Usted puede dar clase, yo puedo dar clase. Sí, claro. La pregunta difícil es cómo logramos que la gente aprenda. Entonces, el sistema educativo es un sistema que tiene que entender que el bien que produce es aprendizaje y que la calidad de ese aprendizaje es el país. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir eso? Bueno, primero comenzar a pensar de esa manera, porque todo el mundo, ¿cómo piensa? Usted y yo ya pensamos de esa manera. ¿Cómo avanzamos? Entonces, primero, cómo se cambia la comunicación, cómo se cambia todo, cambiando las distinciones y las definiciones básicas, ¿sí? Si televisión es solamente diversión, vamos a un solo lugar. Sí. Si televisión es distracción, vamos a otro lugar. mismo. Si televisión es estrategia, vamos a otro lugar. La realidad es como usted la conciba. Si el país no comprende que la educación es un acto para que la gente aprenda, no para ir a clase, y que un niño no puede fracasar, y que si un niño fracasa es responsabilidad de los adultos, entonces, ¿qué nos podemos hacer? No podemos tener escuelas mal dotadas, no podemos tener profesores mal preparados ni mal pagados, no podemos tener niños que no tengan comedor escolar, que no tengan salud. ¿Por qué? Porque no hay nada más costoso para una sociedad que la gente no aprenda. ¿Por qué se caen los edificios? ¿Por qué se muere gente en operaciones de cirugía? ¿Por qué los puentes a veces no funcionan? No es por mala leche de la gente, sino porque quedaron mal formados. Por eso no se pueden dar diplomas a gente que no tiene competencias, por eso no se puede permitir la cultura de la copia en la escuela, no por el cuento de copiar, no, es porque si el muchacho copia, estamos aceptando que es posible ser aprobado sin saber. ¿Cuántos paradigmas para cambiar entonces? Claro, entonces si usted no cambia, entonces lo que quiere decir es que el problema es, los africanos tienen un dicho que es muy bueno, un proverbio. Se necesita toda una aldea para educar un niño. Sí, esto no es, o sea, se necesita todo Paraguay, para educar bien a nuestros hijos. Es un poco la dirección en que estamos discutiendo. Sí, ahora, dígame, profesor, ¿usted no querría venir como ministro? Le vamos a pedir a Riera que renuncie unos cuantos meses, usted viene como ministro de Educación. Eso es otra cosa, ser ministro es otro cuento. Yo soy un asesor, un analista, sé hacer diseños, sé hacer estrategias, es una cosa. Pero ser ministro es otra profesión. Sí, sí, ya tiene también una cuestión más Entonces, política. lo importante es que haya buenos políticos. Sin política no hay cuento. Para eso tiene que estar bien educados Sobre todo en valores. en valores ahora. Es otra discusión que hemos tenido, cómo se forman los valores en una sociedad. Hay muchos discursos sobre valores, pero no le dé vueltas. Los valores se forman en las rutinas. En la repetición. Si usted examine las rutinas de su casa, esos son los valores que tienen sus hijos y que tiene usted. Examine las rutinas de la escuela, examine las rutinas de este estudio, sí. Esos son los valores que hay en este estudio. Examine las rutinas de la empresa, eso es. Entonces, el secreto de la educación en tiempo de crisis, como usted quiere ponerlo, es muy sencillo. La crisis generalmente no viene de grandes decisiones, sino de cosas muy elementales. A ver. Por ejemplo, el niño le enseñan en la escuela, en clase de religión si usted quiere, o en clase de cívica, todos somos iguales. Entonces el niño sale todos, y eso le gusta al niño, porque el niño claro. Llega a la casa y le dice, papá, invité a Luisito a jugar hoy. Y el papá le dice, aquí no admito negros.
Entonces el niño aprende que, Una cosa en la escuela y otra cosa en la que el universo de valores aquí no coincide No con el coincide, universo de valores acá. Va al trabajo y otro sistema de valores, ¿sí? Va a la calle otro sistema de valores, va a la iglesia otro sistema de valores. Cuando los valores son contradictorios y una sociedad no tiene un esquema valórico, es cuando la sociedad entra en crisis. Una sociedad, digamos, coherente, fuerte, es aquella donde los valores que se predican, rutinas de la casa coinciden con los valores de la rutina de la escuela, de la rutina del trabajo, la verdad, la lealtad, etc. Eso no es tan difícil. Mire, sabe usted que me da un dolor en el corazón, en el pecho muy grande, porque usted está hablando de valores y si uno lo traslada a lo macro que puede ser un país, me duele cómo está nuestro país. Porque cuando usted dice eso, es por la falta de valores que estamos como estamos. Bueno, pero eso no es... Es decir, la impunidad, la corrupción, el vandalismo, también el aprovechamiento, de los recursos del Estado eso para es beneficio fenomenología, propio. eso son consecuencias y ahí sobre eso uno no puede hacer nada. Tiene que devolverse para ver dónde se puede hacer. A ver, muchas de las cosas que ocurren en una sociedad provienen de que no sabemos hacer promesas. Sí. ¿Sí? Entonces, los jefes no saben hacer promesas. Un amigo le dice a uno, ayúdeme a este trabajo, mañana me vas a ayudar. Ah, sí, yo te ayudo, tranquilo, chao. Al otro día usted lo llama a las 5, hombre, no, pero usted no me dijo que era a las 5, pero es que ahora tengo que ir a cuidar los niños. Y no es mala gente, sino simplemente que no preguntó de qué se trata, a qué horas, qué compromiso tengo, cuánto tiempo tengo que gastar. Lo mismo, los políticos hacen promesas, pero no saben hacer promesas. Los jefes hacen promesas, no saben. En el amor hacemos promesas y no las cumplimos. Así mismo. Entonces, las sociedades que saben cumplir promesas son sociedades ordenadas, porque cumplen las promesas. Y cuando se cumplen las promesas se genera confianza. La única forma de construir confianza en una sociedad es cumpliendo las promesas emocionales. Cuando no se cumplen las promesas, ¿cómo tiene que actuar la sociedad? Justamente para que el antivalor no se imponga al valor. El problema es que usted no puede generar una sociedad para que cumpla promesas, sino la forma en la autonomía. Nosotros somos una sociedad bastante heterónoma, esperamos que alguien nos diga desde afuera qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la mamá le dice lo bueno es esto, el papá le dice lo bueno es esto, la religión le dice lo mismo, yo soy creyente, todo este tipo de cosas. Le voy a poner un ejemplo que es el que siempre pongo. Supongamos el señor que está con la cámara, usted es el jefe de él. Sí. Entonces usted le dice, ¿cómo se llama él? Sí. Carlos, digamos. Sí. Le dice a Carlos, usted para seguir... A Braulio, vamos a llamarlo bien, a Braulio. A Braulio, le dice a Braulio, usted para seguir trabajando conmigo se tiene que levantar todos los días a las 4 de la mañana a correr. Llueva, truene, relampaguee. Y para yo estar seguro tiene que pasar frente a las cámaras de la empresa para que quede grabado. ¿Qué piensa Braulio de usted todos los días a las 4 de la mañana? Yo soy un abusivo de novela. No, pues esa es la barata. Sí, es lo más liviano. Lo más liviano. Bueno. Sí. Pero supongamos que Braulio nunca hizo eso, sino que Braulio decidió por propia cuenta comenzar a correr todos los días a las 4, llueva, truene o relampaguee. ¿Qué siente Braulio cuando empieza a correr en ese caso? Alegría. Alegría, placer. Bueno, entonces la pregunta satisfacción. es, ¿por qué el mismo hecho aquí produce ira y aquí produce alegría? Porque en el primer caso el orden viene desde afuera. Se le obliga. Y en el segundo caso el orden viene desde adentro. Personal. Desde adentro. Sí. Entonces viene un principio fundamental. Una sociedad es libre cuando aprende a autorregularse. La libertad no se la puede dar nadie, a uno ni a una sociedad. Una sociedad que se decide autorregular es la que es libre, es la que es democrática. Una persona que decide autorregularse es la que es libre. La libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana. ¿Y qué hacemos la libertad es la capacidad de ponerse orden a sí mismo. Ahora, profesor, me encanta, pero ¿qué hacemos con los que no cumplen sus promesas? No, lo que pasa es que esto es todo un proceso de formación social, política, o sea... ¿Cuántos años, en cuántos años un país puede cambiar? Ningún país puede lograr nada en menos de 20 años. 20 años. Claro. Pero hay que iniciar el proceso. Claro. O sea, el problema de la educación es que es un proceso siempre de largo plazo. Las decisiones que tomemos hoy en educación vamos a saber en 20 años si fueron acertadas o no.
Por eso cada decisión en educación tiene que ser muy fundamentada, mirar experiencias de otros países, mirar la investigación que dice, estimar muchos riesgos, etcétera, y tomar la educación y sostener la decisión. Por ejemplo, ¿qué nos diferencia de Finlandia y Singapur? Que tomaron las decisiones que había que tomar, ya le digo. Le digo, y nombra los dos países porque tienen regímenes políticos diferentes, ¿verdad? Pero, sin embargo, en educación están ahí en la punta. A ver, hace poco le entrevistaban al ministro de Educación de Finlandia y le decían, ¿ustedes cómo hacen lo que hacen? Eso es muy sencillo. Hacemos lo que hay que hacer todos los días lo mejor posible. A ver. Parece tan sencillo. Es que ese es el problema. ¿Qué es lo que un niño siempre sueña con llegar a la escuela? Piense usted qué quiere que suceda en la escuela cuando un niño quiere que llegue a la escuela. Primero que sea recibido, o sea, que los adultos le generen seguridad. El mayor factor de éxito escolar es la seguridad. ¿Qué quiere decir escolar? Que el niño está seguro que cualquier cosa que pregunte se la van a responder adecuadamente, que no le va a decir, no hagas preguntas bobas, eso no deja de hacer tontería. Un niño nunca hace una pregunta boba, hace la pregunta que cree que tiene que hacer. Entonces, en una escuela los profesores están formados para que todas las preguntas deben ser respondidas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Ese niño aprende a preguntar y aprende más porque le responde las preguntas que necesita. 1. 2. Un niño que no es enjuiciado ni por el color de su piel, ni por su ropa, ni por su... No es discriminado. No es, o sea, el concepto de inclusión no es muy bueno, es respetado. Sí, es respetado. ¿Sí? Piensa lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Un niño que además tiene un profesor que sabe comportarse verbalmente con él, que ha sido formado para saber cómo hablar con un joven, con un niño, porque el profesor tiene mucho poder sobre el niño y la forma como él hable, como él gesticule, como él se dirija, tiene efectos tremendos. Un niño que sepa que todo el sistema está orientado a una sola cosa, a que él aprenda. Que puede preguntar 1000 veces, que si no está aprendiendo bien se le puede poner apoyo, pero sin juzgarlo. Que nunca se le culpa del fracaso. Que le dicen, tranquilo, no me preocupe, que vamos a lograr que usted aprenda a multiplicar. Vamos a lograr que usted aprenda a leer eso bien en inglés. No es usted porque no aprende, no. Estamos aquí para eso. Como cuando usted entra a una buena clínica, estamos aquí para recuperar su salud. Y usted se siente... Si usted llega a la clínica, ahí verá si usted se alivia. Sí. Es, salud de la clínica. O sea, todo lo que le estoy diciendo es obvio, evidente. Si usted hace todos los días eso, cambia el país. ¿Y cómo formamos a los docentes para eso? Porque esto no surge de generación espontánea, esto es formación. ¿Cómo se los forma? A ver, primero entendiendo una cosa. Porque después eso pasa a ser cultura, ¿verdad? En un país. Bueno, ¿y cómo volvemos esto cultural? Primero una cosa. Ninguna sociedad le puede enseñar a la siguiente generación todo lo que sabe. Sí. Como un papá no le puede enseñar a su hijo todo lo que sabe. Además no conviene. Sí, hay cosas que no convienen. Es cierto. Bueno, en realidad, porque es verdad. Es cierto. ¿Ya? Entonces, una sociedad tiene que tomar unas decisiones de todo lo que sabe. Una sociedad sabe muchas cosas. O sea, si juntamos todo el saber de Paraguay en conocimientos, destrezas, tradiciones, ritos, mitos, valores, el conjunto de conocimientos es un volumen enorme de conocimiento. La pregunta es, de todo eso, ¿qué estamos dispuestos a enseñarle? Ese no es un problema del niño, es un problema de nosotros los adultos. Entonces, por ejemplo, es una pregunta, ¿qué queremos enseñar? Eso es una discusión social. O sea, la discusión en los países desarrollados es, por ejemplo, Finlandia, porque el ejemplo que a usted le gusta. Sí. ¿Qué le vamos a enseñar? Entonces, la decisión de ellos es, vamos a formar niños absolutamente innovadores. Y para que la cosa funcione, tiene Finlantec. Sí. ¿Sí? Una empresa que usted encuentra. Y es comenzar a innovar en cosas cotidianas, ¿sí? Con el cepillo de la mesa. Usted lo ha visto, son puras cosas. Sí. Productos de altísima calidad, enormemente bellos, a precios chinos. ¿Sí? Finlantec está penetrando el mercado de una manera impresionante, con cosas muy bien hechas, muy bellas. Y a bajo precio. Y a bajo precio, bajo un modelo de toda una sociedad
que quiere aprender a innovar. Entonces, toda la cultura social, más lo que sucede en la escuela Se prepara para eso. se prepara para ello. Entonces, ese esquema coherente va generando una cultura de confianza. Y los niños entienden que pertenecen a un proyecto, que no están educándose para nada, que están educándose para un proyecto de país. Eso fue lo que hizo Finlandia. Vamos a hacer un sistema educativo para ofrecerle al mundo algo que no tenía, la educación inalámbrica. El mismo proyecto que tuvo Corea, ¿sí? O sea, son países que saben que la única forma de ser grande no es mirar para adentro, sino cómo tenemos que ser para poderle ofrecer a otros algo. A ver. ¿Cómo vendemos inteligencia? No, es que yo voy a poner un ejemplo, fútbol. Una de las cosas, ustedes son grandes exportadores de talento futbolístico. Sí. Grandísimos. ¿El fútbol es para adentro o es para afuera? No, es para adentro. Pero la visión es para afuera. Eso es, claro. Eso es lo que los hace grandes. Si pensaran solo de para adentro, tendrían jugadorcitos. Así mismo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué en el lugar donde estamos en el mundo, en el tiempo que estamos en el mundo, qué es lo que le podemos ofrecer desde aquí al mundo? Y eso nos da la luz que necesitamos para orientar un sistema educativo. Escucharlo a usted es un placer, profesor, pero, y mire, quisiera que usted vaya, como me gustaría que usted tuviera 3 meses en el Congreso paraguayo, en los partidos políticos. Voy a hablar con la gente de Juntos por la Educación para ver si lo pueden traer para que también hable de esto con la clase política, con el Congreso, con los empresarios, con la gente. Necesitamos gente con sus conocimientos para que cambiemos. Porque usted habla con tanta lucidez y con tanta sencillez que uno se siente un niño, contento y se siente seguro con usted. Gracias, muy amable. No, pero en serio, ¿cuándo vuelve a Paraguay? Vuelvo, ¿cuándo es? El 20. El 19 de julio. En julio. En julio otra vez. Y mire, le podemos comprometer para estar otra vez acá. Eso habla con Juntos por la Educación, que son los que me echan la carreta de que venga, porque son amigos míos, entonces me convencen. Yo ahora voy para México a discutir una cosa parecida, porque México acaba de hacer una gran reforma. Sí, una gran reforma. Y ahora vamos a ver cómo se maneja eso, porque es un cambio tremendo en el concepto mexicano de educación. Sí, mismo. Estuve leyendo. Sí, es muy fuerte. Y los mexicanos se van a apostar ahí, hay que empezar ya, para en 20 años tener algo. Ahora, usted estuvo hablando con gente del gobierno sobre todo esto, profesor. Estuvimos con el ministro de Finanzas y la viceministra de Finanzas. ¿Por qué? Porque hay que darle mucho sentido a la inversión en educación. Ustedes los países en general invierten mucho dinero en educación. La pregunta es, ¿dónde ponemos el dinero para que haya más impacto? Y una cuestión fundamental es, por ejemplo, le decíamos hoy, tanto a la gente del sistema educativo como al ministro de Finanzas, está demostrado en el mundo entero que si usted pone los mejores profesores en primero y segundo de primaria, obtiene resultados fantásticos. Porque si el niño aprende a leer bien a tiempo y aprende matemática básica a tiempo, de ahí para adelante, su probabilidad de tener éxito es altísima. Si no aprende bien eso en los 2 primeros años, su probabilidad de terminar primaria es menos del 30%. Claro, ahora, el tema es que esto se vuelva, no sea solamente factible para una clase económica. No, tiene que ser... Que sea en las escuelas públicas. Si las escuelas públicas... Lo más importante es llegar a tener educación pública. Exactamente. En América Latina tenemos educación privada y educación estatal, pero no tenemos educación pública. O sea, una educación... Yo pongo mucho el ejemplo, que digo, ¿dónde estudia el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo? En la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. En la misma escuela. Eso es educación pública. Así mismo. Profesor, muchísimas gracias por, usted, muy amable, por la instrucción. Realmente es un placer haber compartido este espacio con usted. Espero que en julio volvamos a charlar. Y bueno, esperemos que la gente del gobierno que estuvo charlando con usted entienda dónde tiene que poner el acento en educación en Paraguay. Y también felicitaciones a Juntos por la Educación por
traerlo a usted Muy amable. acá. Necesitamos más gente como usted, definitivamente, que venga. No, aquí hay mucha gente que sabe mucho, tranquilo. Gracias, profesor. Y también a ustedes, gracias por compartir otro miércoles del péndulo. Hasta el próximo.